Eh, Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estimados estudiantes, vamos a iniciar la Buenos semana. días, profesor. Buenos días, Fiorella, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está Buenos días, aquí? profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Lilian. Vamos a empezar la semana 6, ¿verdad? Me parece que sí. Bien. Primero vamos con la parte teórica en forma rápida. Un poco lento está esto. En la semana 6, bien sencillo, el tema bien fácil. Bien, estoy compartiendo la pantalla. Por favor, ¿alguno me confirma? ¿Se puede ver? Sí, profesor. Sí. Y buenos días, por de que se... Buenos días. Buenas. Muy bien. Buenos días. Nos toca ver las propiedades que existen de las razones trigonométricas, propiedades de las razones trigonométricas. Bueno, básicamente son dos propiedades que vamos a ir viendo bastante. Es importante tratar de entenderlas. Para empezar, tenemos que entender que, bueno, el cateto el cateto opuesto depende del ángulo. Entonces, eso tenemos que tratar de entender. Entonces tenemos que, aquí tenemos el cateto opuesto, si este es el ángulo, alfa, digamos, el cateto opuesto depende de ese ángulo, ¿no? Ese sería el cateto opuesto, ¿no? Depende del ángulo. El cateto opuesto depende del ángulo. O sea, si estamos hablando del ángulo que está arriba, digamos, beta, entonces el cateto opuesto sería el otro. Entonces, si esto es beta, acá sería el cateto opuesto. El opuesto sería este. Entonces, el cateto opuesto va a depender del ángulo. Eso es algo que tenemos que tener presente. Bien. Lo que también tenemos que tener presente es que no importa cómo esté la hipotenusa, no importa cómo esté, ¿no? La posición puede estar así, puede estar inclinado, ¿no? Y la hipotenusa siempre se pone al de 90 grados, ¿no? Listo. Y sería el lado más grande, ¿no? La hipotenusa es el lado más grande. Se opone al de 90 grados, siempre. No importa si está a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, pero siempre por... Y acá se cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, este es el más conocido de todos, ¿no es cierto? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos cateto, cateto, hipotenusa. Y este sería el cuadrado de la hipotenusa, la suma de los cuadrados de los catetos. Igual para esto de acá. Facilito. El teorema de Pitágoras que vamos a usar. Entonces tenemos, por ejemplo, si este es el ángulo B, fíjese, cateto opuesto, cateto opuesto. Y el que está acá al costado sería el cateto adyacente. Cateto adyacente, cateto opuesto. Hay que tener presente eso, siempre. Bien. Entonces, nuestro examen ahora es presencial, no, perdón, es a distancia virtual, pero cuando es presencial tenía que aprenderse de memoria usted, ¿no es cierto? O sea, cuando era presencial, usted se tenía que aprender de memoria todo. Entonces, el seno, el coseno,
la tangente. La cotangente, la secante y la cosecante. Tenía que aprenderse de memoria eso. De memoria. ¿Cómo se lo aprendía? Bueno, había varias formas, ¿no? Que en el colegio nos enseñaron. Por ejemplo, acá, cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Hipotenusa, hipotenusa. ¿No? Entonces así nos enseñaron. Co-K, Co-K, H-H. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Y en la parte de abajo repetimos, ¿no? Co, K, O, K. Hipotenusa, hipotenusa. Listo. Entonces así nos enseñaron, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre y así. Esto había que aprenderse de memoria, pues cuando damos nuestro examen era presencial, pero era virtual. Usted simplemente jala su tablita y se lo o googlea, como dice. Pero hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Depende del ángulo, dónde está el ángulo. Entonces, supongamos que este es el ángulo alfa. Listo. Entonces yo digo, el seno del ángulo alfa, vamos por acá. El seno del ángulo alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa. A sobre C. Y supongamos que, o sea, este es el seno, ¿no? Y supongamos que este beta. Su cateto opuesto sería este. ¿Cómo sería el seno de beta? El seno de beta, ¿no? Es B sobre A. Bueno, vamos a ver el coseno de beta, ¿no? Para que se den cuenta qué está pasando. Entonces, vamos a poner coseno. Este beta, coseno sería acá. Coseno del otro ángulo. A sobre C. Es lo mismo. Ahora vamos a explicar bien eso, ¿ya? Porque eso vamos a usar toda la clase de hoy. Como decía, tenían que aprenderse esto. Tienen que aprenderse seno, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y los otros tres son las inversas. ¿No? Eso lo van a aprender. El cateto opuesto depende del ángulo. Estamos repitiendo varias veces. Si este es el ángulo, este es el cateto opuesto. Y el otro es el adyacente. Y la hipotenusa siempre es el lado más grande que se pone a 90 grados. Muy bien. Hay que resaltar, fíjese, ve aquí. Tenemos funciones recíprocas, ¿no? O inversas. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero si nos damos cuenta, la cosecante es al revés. Hipotenusa entre el cateto opuesto. O sea, son inversas. Funciones inversas. De ahí que vamos a decir que las funciones inversas, cuando es el mismo ángulo, van a multiplicar, dan 1, ¿no? Cuando es el mismo ángulo,
cuando ese mismo ángulo, multiplicados da 1. Si ese mismo ángulo, el mismo ángulo, seno con cosecante. O sea, seno con cosecante. Coseno con secante y tangente con cotangente. Tangente con, del mismo ángulo. Cuando son iguales los dos, el mismo ángulo multiplicados dan 1. ¿Ya? Eso vamos a usar bastante. Y al revés también, ¿no? Fíjese el problema que podemos resolver, ¿no? Entonces, si multiplicados dan 1, aquí es importante. Coseno con secante. Si multiplicados dan 1, entonces estos de aquí son iguales. Son iguales. Si multiplicados dan 1, son iguales. Es importante. Ahora, si son iguales, multiplicados dan 1. O sea, es... Luego tenemos las corrazones. O sea, complementarios. ¿Cómo es como complementarios? Si, ya no está hablando de que son iguales, ¿no? Sino si suman, si están sumando 90 grados, si suman 90 grados, entonces tenemos funciones complementarias. Coseno, seno con coseno. Si son iguales, es porque suman 90, porque son complementarias. O sea, si son iguales, tangente con cotangente, si son iguales es porque los ángulos suman 90. Eso es importante también. Entonces, si son iguales es porque están sumando sus ángulos 90 grados, ¿no? Acá tenemos, estos son iguales. Estos son iguales porque están sumando 90, ¿no? Si están sumando 90, son iguales. 25 más 65 suman 90. Son tangente igual a cotangente. Ah, ya, porque suman 90. Secante igual a cosecante son iguales siempre y cuando sumen 90. O sea, cuando son iguales es porque suman 90. Eso lo vamos a ver. Vamos a poner esto vamos al Jamboard, ¿ya? Para resolver problemas y para empezar la clase. A ver, esto está publicado o no. A ver, vamos a verificar. Si está publicado. Estamos en la semana 6, ¿no? Acá está, ¿no? La guía 6. O sea, si multiplicados dan 1, son iguales. O si son iguales, multiplicados dan 1. Eso lo podemos usar. Ahora, si el seno con coseno son iguales, suman 90. ¿No? Los ángulos complementarios, sus cofunciones, son iguales porque son complementarios que suman 90. Eso vamos a resolver estos problemas. Vamos al Jamboard. Está publicado. Con la pizarra. Vamos a hacer una copia mejor.
Ustedes son del aula 2. gracias, aula 2. Ya. Bien, vamos a empezar la clase. Si tienen alguna duda, pregunta, quiere que repita algo por el chat o el micrófono nada más, me avisa. Vamos a empezar. Las propiedades de las razones trigonométricas. Lo primero que vamos a tratar de entender, antes de empezar a resolver los problemas son las dos propiedades que vamos a usar, ¿no? O sea, las dos propiedades que vamos a usar vamos a tratar de explicarlas de forma sencilla. La primera propiedad que vamos a tratar de, o que vamos a usar, ¿no? La primera propiedad que vamos a usar tiene que ver con las inversas. Entonces, vamos a poner acá, a ver, supongamos que tengo el triángulo acá. Listo. Tengo el triángulo. Listo. Este sería A, B y C. Y supongamos que tengo acá el ángulo alfa. A alfa. Listo. Entonces, vamos a poner acá. Sí. Yo digo que el seno del ángulo alfa sería seno. Sería A sobre C. A sobre C. Y la cosecante del ángulo alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, si me doy cuenta de acá, estos dos los voy a multiplicar. Multiplico, ¿no? Si lo multiplico, sería el seno del ángulo alfa por la cosecante del mismo ángulo alfa es A sobre C. A sobre C. Por C sobre A. A sobre C por C sobre A. Aquí se cancelan las A y la C y queda 1. Entonces me está quedando que el seno del ángulo alfa por la cosecante del mismo ángulo alfa vale 1. Claro que nosotros también vemos acá la inversa, ¿no? Es el seno es la inversa de la cosecante. Por eso se llaman funciones inversas. En general, lo que vamos a usar hoy día es el seno multiplicado por la cosecante, que es su inversa, vale 1. El coseno de un ángulo multiplicado por la secante del mismo ángulo, vale 1. La tangente de un ángulo multiplicado por la cotangente del mismo ángulo también vale 1, ¿no? Esas son las funciones inversas. Vamos a usarlo de una manera o de la otra manera. ¿Cómo de otra manera? Si yo digo que multiplicadas a 1 son iguales. Si están multiplicados, dan 1. O puedo decir que si da 1, entonces estos ángulos son iguales. O sea, en general, yo voy a decir, ¿no? Seno de alfa por cosecante de 50 igual a 1. Eso quiere decir que alfa es 50.
tienen que ser iguales para que multiplicados den 1, ¿no? Eso es lo que vamos a usar en todo momento durante toda la clase de hoy. Ese sería las inversas. Pero tenemos las cofunciones. ¿Cómo es eso? De ángulos diferentes, pero complementarios. Entonces, si tengo ángulos complementarios, vamos a dibujar acá. A ver. Dibujemos. Igual, ¿no? Entonces tenemos A, B y C. Pero supongamos que tengo aquí el ángulo alfa, y el ángulo beta. Son diferentes. Ángulo alfa y ángulo beta. Entonces, vamos a decir, el seno del ángulo alfa es cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del otro ángulo, cateto adyacente, fíjese, cateto opuesto de alfa es A, ¿cierto? Y cateto adyacente de beta también es A. A, aquí me confundí, es sobre la hipotenusa. A sobre C. Y el coseno, cateto adyacente, A sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cómo son estos dos? A sobre C, A sobre C. De ahí yo puedo decir, de estos dos puedo decir que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. ¿Cómo complemento? Ah, porque suman 90. Si suman 90 grados, entonces, si suman 90 grados, entonces el seno es igual al coseno. Y en general, ¿cómo va a ser la relación? En general va a ser seno con coseno. Seno con coseno. Si son iguales, suman 90. También la tangente. La tangente va con la cotangente. La tangente con la cotangente del otro ángulo. Si son iguales, es porque suman 90. Y la secante con la cosecante, pero del otro ángulo. Si son iguales, esto es porque suman 90. Entonces, yo puedo decir, voy a usar durante toda la clase de hoy, para resolver los problemas, estas propiedades. Esto ocurre si solo si alfa más beta es 90 grados. Nada más. Solamente ocurre cuando son 90. A ver, entonces vamos a resolver los problemas usando esas dos propiedades. A ver, vamos a dar un minuto para que usted lo analice y a ver, y me va diciendo la respuesta. A ver, un minuto, piénselo bien. ¿Podría repasar la otra pestaña para tomarle pantalla, captura? Claro, Por favor. ahí está. Ok, gracias. Bien, vamos a resolverlo. A ver.
Usted me va diciendo, la A es verdadero o falso. A ver, Falso. falso. A ver, vamos a probar. ¿Verdad? Verdad. Muy bien. Cuando el seno es igual al coseno, entonces tiene que cumplirse que los ángulos tienen que sumar 90 grados. O sea, estos ángulos tienen que sumar 90 grados. Entonces tengo que verificar que estos ángulos, él con él, suman 90, lo cual es cierto. Entonces, sí es verdad. Verdad. Entonces tenemos en el siguiente la tangente de un ángulo multiplicado por la cotangente del mismo ángulo, eso da 1. Cuando son el mismo ángulo, el ángulo y el otro ángulo son iguales, entonces sí es verdad que multiplicados da 1. Son iguales, multiplicados da 1. A ver, aquí la secante con la cosecante son iguales. Entonces vamos a ponerlo acá. Dice, la secante igual a la cosecante. La secante igual a la cosecante. Esto se va a cumplir siempre y cuando los ángulos sumen 90. Esos tienen que sumar 90. Sumamos x más 40 y más 50 menos x. ¿Esto cuánto da? Esto se va a cancelar, las x se cancelan y esto da 90. O sea, esto es igual a 90. Y se cumple, ¿no? Y se cumple. Es verdad. O sea, aquí las x se están cancelando. Esta x se cancela con esta x, porque acá está con menos. 40 y 50 dan 90. Entonces estamos usando las propiedades. Son dos, ¿no? Entonces, si multiplicados dan dos funciones trigonométricas, tangente, digamos aquí, con su cotangente, del mismo ángulo, eso da 1. Eso ocurre porque son iguales, lo cual es cierto, ¿no? Son iguales. A ver. Tangente de 20 con la cotangente de 20. Tangente de 20 con la cotangente de 20. Para que sean iguales, tienen que sumar 90, lo cual no está pasando. Esto es 10, y esto es 10, perdón, esto es 20, y esto es 20. Y 20 más 20, eso es 40, no es 90, ¿no? Entonces, bueno, el primero el último es falso, ¿no?
Es falso. ¿Son iguales? No. Multiplicados dan 1, que es diferente. Pero aquí estos no son iguales. ¿La tangente es igual a cotangente? No. Para que sean iguales tienen que sumar 90 grados. Para que sea la igualdad tienen que sumar 90 grados. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Usted trate de hacerlo. Bueno, usted va a dar el examen. Esto es tan facilito. Esta parte no tiene por ser complicada, tiene que ser fácil. Simplemente hay que darse cuenta cuando son iguales o cuando suman 90, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, ¿cuál es la respuesta? Puede escribir en el chat su respuesta. ¿Cuánto vale X? Bien. Perfecto, ¿no? Y la le dice 20. Muy bien. O sea, hay que darse cuenta cuando suman 90 o cuando son iguales. Nada más. Si están así, como están, entonces me dice que, a ver, el seno de 2x por la cosecante de 40, eso es igual a 1. Excelente. Entonces, aquí tengo que darme cuenta que estos son iguales. Son iguales. ¿Quiénes son iguales? El 2x tiene que ser igual al 40. Entonces, 2x tiene que ser igual a 40 para que se cumpla que ese producto vale 1. Entonces, este 2 pasa a dividir y el x sale 20. ¿No? Como lo había dicho, escrito en el chat, ¿no? Hilary, muy bien, 20. ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿ah? Esto es nuestro examen de admisión de esta parte bien fácil. Hay que darse cuenta cuando son iguales y cuando suman 90. Nada más. A ver. Sigamos. Aquí me piden calcular el coseno de 3x. A ver, vamos a dar unos minutos. 2 minutos a ver para que intente. Escriben en el chat su respuesta. A, B, C, D. Muy bien. Vamos a resolverlo. A ver. A ver, pero resulta que tenemos que saber que multiplicados dan 1, son iguales. A ver, empezamos por acá. Si multiplicados dan 1, vamos a ponerlo nuevamente acá. Tangente de 5x cotangente de x más 40, eso da 1. Entonces, si dan 1, quiere decir que son iguales. Este 5 y este x más 40 son iguales. 5x es igual
a x más 40. Este x pasa a restar y queda el 40. 5 menos x, 4x. Este es 40. El x pasa, el 4 pasa a dividir al 40. Tengo x, pero no me están pidiendo x. Ya calculé x, 10. Pero x no me pide. Me piden el coseno de 3x. Entonces acá vamos a decir, me están pidiendo el coseno de 3x. El coseno de 3, pero equivale a 10. 3 por 10. O sea, el coseno de 30. Coseno de 30. ¿Ya? Yo tengo que saber, o bueno, tengo que acordarme en las clases pasadas, 30 grados. 30 grados. ¿No? Entonces, trato de acordarme cómo sería de 30 grados. Sería 1, 2, raíz de 3. Entonces, el coseno sería cateto. Ajá, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí está. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, 5x tiene que ser igual a x más 40. X pasa a restar. Tienen que ser iguales porque multiplicados dan 1. Ahí está la propiedad. Pasa a restar, queda el 4, que pasa a dividir, queda el 10. 3x. 10, 30, el coseno de 30. ¿No? Es raíz de 3 sobre 2. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. ¿Ahí está? Sencillo. A ver, trate de... Esto está más fácil. Está más facilito. Ponga su respuesta en el chat. A ver, ponga su respuesta en el chat. A ver, ¿cuánto vale x? A ver, todos, ¿ah? Ya. Karen dice la B. Muy bien. A ver, trate, intente todos.
Ya está. Vamos a ver. Cuando multiplicados, vamos a ponerlo de nuevo, multiplicamos el coseno, multiplicamos el coseno por la secante, esto da 1. Eso ocurre solamente cuando estos valores de acá son iguales. Son iguales. Entonces 3x menos 12 igual a x más 36. Este x pasa a restar y el 36 pasa a sumar con el 12. El 12 que está acá a pasar a sumar. Esto sería 2x. Y acá esta suma sale 48. 48 se divide entre 2 y sale 24. Listo. Y esa sería la respuesta, ¿no? La B, como había dicho Karin. Perfecto. Fíjese, ve, hay que darse cuenta cuando son iguales o cuando suman 90. Bueno, aquí en este caso son iguales, fíjese. Tienen que ser iguales. Son iguales porque el coseno con la secante son inversas. Entonces, estos son iguales. Multiplicados dan 1, son iguales. Entonces, si son iguales, este sería 3x menos 12, x más 36. Este 12 pasa acá. Y el x pasa a restar. Sale el 2. Sumados dan 48. Entre 2, 24. A ver, usted intente, ponga su respuesta en el chat. El problema, ya ahora con igualito al anterior, igualito, idéntico. A ver cuánto sale. Facilito este. Hágalo usted, a ver, rapidito. La A. La A, muy bien. La A, dice su compañero, perfecto. 5, entonces. Está fácil esto. Vamos a determinar X. Me están diciendo que el seno de 3x más 25 multiplicado por la cosecante de x más 35, eso da 1. Entonces, si ocurre eso, estos tienen que tener el mismo valor. Este ángulo, este es un ángulo, este es otro ángulo, son iguales. Entonces, 3x más 25 tiene que ser igual a x más 35. Vas a restar el 3x y el 25 vas a restar 3
X menos X, sería 2, pues, ¿no? 35 menos 25, 10. Entonces, sería 10 sobre 2. 5. Y eso. En forma sencilla, como había dicho su compañero, sale 5 porque es igual, nada más. Entonces, cuando las funciones inversas multiplicadas dan 1, vamos a tener que tienen el mismo ángulo. Bien, con esa idea vamos a ver que tenemos dos cosas, ¿no? Multiplicadas dan 1, o si son iguales, suman 90. Vamos ahora con la otra propiedad. A ver, trate usted de hacerlo. ¿Cuánto vale todo eso? A ver, intentamos. Listo, entonces vamos a resolverlo. A ver. Aquí, para resolver el ejercicio, vamos a decir, a ver, vamos a copiar. Acá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, a ver, tenemos la tangente. Tenemos la tangente de 10. Pero aquí hay una cotangente, pero de 80. Entonces tengo que transformar esa cotangente de 80. Tengo que transformar. Tenemos la cotangente de 10 y la tangente de 80. Son diferentes, no los puedo sumar. Este 80 lo vamos a transformar, ¿no? Vamos a cambiar. Entonces acá tenemos cotangente de 80. Entonces vamos por acá, vamos a ponerla. A ver. Yo sé que la cotangente de 80 es igual a la tangente de 10. Suman 90. La cotangente igual a la tangente cuando suman 90. La tangente es igual a la cotangente cuando suman 90. Y acá tenemos tangente de 80.
la tangente de 80 es igual a la cotangente de 10. La tangente igual a la cotangente cuando suman 90. 80 más 10, 90. Entonces lo reemplazamos acá. Y vamos a decir 7 tangente de 10 menos 2. En vez de la cotangente de 80, lo vamos a reemplazar por la tangente de 10. Tangente de 10. Y acá tenemos la tangente de 80, lo vamos a reemplazar por la cotangente de 10. Y ya está, hemos cambiado a 10. Ahora, vamos a decir 7 menos 2, 5. Tangente de 10. Cotangente más cotangente, 2 veces. 2 veces cotangente. Ese sería 5 por 2, 10. Tangente por cotangente. Entonces tenemos la tangente por la cotangente, cuando es el mismo ángulo, multiplicados dan 1 siempre. Entonces, todo esto de acá va a dar 1. Y solo va a quedar el 10. Entonces, tangente por cotangente multiplicados dan 1. Tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo multiplicados dan 1. Entonces estamos aplicando esas propiedades. Estamos tratando de entender y aplicar esas propiedades ya en problemas más grandes, ¿no? Entonces simplemente, la primera propiedad que estamos haciendo es que si las funciones complementarias son iguales es porque son ángulos complementarios, o sea, quiere decir que suman 90. Se llama complemento. Pero si es el mismo ángulo, multiplicados dan 1. Este 80 se cambió a su complementario tangente 10. Y la tangente, el complementario es la cotangente de 10. De 80 pasó a 10. Aquí se restó nada más 5 y acá se sumó 2 cotangentes. 5 por 2, 10. Y aquí la tangente por la cotangente multiplicados dan 1. Cuando es el mismo ángulo, en este caso 10, 10. Y nos salió la respuesta. Entonces, esto no tiene por qué ser complicado. No. Hay que saber cuándo usar las propiedades nada más. A ver, intente usted hacer este ejercicio. A ver cuánto sale. Este es más sencillo. A ver, intenté. Muy bien, perfecto. Sí se sale la D, menos 1. Menos 1. A ver. Porque acá hay un 2, y acá hay un 3, y acá hay un 1 que no se pone.
Aquí lo que tenemos que tener presente es que estas son, ¿no? Complementarias. 80 y 90. Entonces, lo que tengo que tener presente es que, por ejemplo, ¿no? Ese seno es igual al coseno del complemento. Pues son iguales. Y acá la tangente del complemento de 20 sería 70. Es la cotangente de 70. Exactamente, está ahí abajo. Y la secante con la cosecante. Su complemento, el complemento de 40 sería 50 para que sume 90, ¿verdad? Entonces, estos valores que están acá, yo los voy a ir viendo aquí, los voy simplemente simplificando, ¿no? Lo vamos a decir. A ver, lo voy a escribir de nuevo. El seno de 10 el coseno de 80 más la tangente de 20 y la cotangente de 70. Menos, ahí está el menos, 3 secante de 40 entre la cosecante de 50. Y aquí voy a decir seno con coseno. Se cancela. Tangente con cotangente, si suman 90 se cancela. Secante con cosecante, si suman 90 se cancela. Entonces está quedando 1, 2, menos 3. 1 más 2, 3 menos 3. Eso es 0. ¿Por qué se cancelan? Ya, muy bien. A ver. Se cancelan porque son iguales. A ver, entonces, a ver, digamos aquí. Reemplazamos. O sea, el seno de 10 y el coseno de 80. Pero en vez de coseno de 80, se está poniendo seno de 10. Seno de 10 con seno de 10. Son iguales. Se cancela porque son iguales. O sea, ya si queremos ser rigurosos, deberíamos de haberlo puesto así. Bueno, pero aunque se sobreentiende, pero reemplazando, ¿no? Vamos a un ratito a borrar eso. De repente hay varios con la misma pregunta, ¿por qué se cancela? Se cancela porque son iguales, simplemente. A ver, se tiene que reemplazar. El seno de 10 entre el coseno de 80. Pero el coseno de 80 es el seno de 10. La tangente de 20 es igual a la cotangente de 70. Porque la cotangente de 70 es la tangente de 10, de 20. ¿Por qué? Porque 70 más 20 es 90. La cosecante de 50 es igual a la secante de 40. O sea, estos son iguales. Por eso que estamos cancelando. Son iguales, son iguales, son iguales. Se cancela. Cuando son iguales arriba y abajo se cancela. Y este sería coseno de 80, seno de 10 también se cancela. Seno de 10 entre seno de 10, 1. Y tangente es igual, la cotangente gerente, la tangente de 20 se cancela. Y la cosecante con la secante se cancela. La secante, porque la cosecante de 50 es igual a la secante de 40, se van a cancelar y queda el 3. ¿No? Y queda lo que estábamos diciendo.
que es 0. Entonces se cancela porque son iguales. Lo elimino, o lo simplifico. Bueno, la palabra correcta es simplificamos, simplifico. Son iguales. Y queda 0. A ver. Intente a ver ese ejercicio, a ver cuánto sale. En el problema 8, me dan un dato. Me dan un dato. Me dicen que la secante de 7x es igual a la cosecante de 4x. Me están dando esto. Secante igual a la cosecante. Eso ocurre siempre y cuando esos ángulos sean complementarios. O sea que sumados dan 90. Eso quiere decir que 11x es 90. 11x es 90 grados. O sea, este de aquí es un dato. Ahora, yo voy a decir acá. Me piden calcular 2 seno de x entre el coseno menos tangente de 3x entre la cotangente de 8x. El seno con el coseno serían iguales, o sea, yo los podría cancelar siempre y cuando estos ángulos sean complementarios. O sea, vamos a ponerlo por acá. O sea, yo tengo que determinar, yo voy a decir, si se cancelan, es porque el seno es igual al coseno. ¿Y por qué? Porque x más 10x es igual a 11x. Pero 11x es 90 grados. Entonces, x más 10x es 11x, o sea, 90 grados. Y si es así, eso se cancela. Y queda solo el 2. Del mismo modo, voy a decir para esta parte de acá. Vamos a decir, a ver. Tangente de 3, tangente de 3x será igual a la cotangente de 8x para que se cancelen. Eso ocurrirá si 3x más 8x es 90. 3x más 8x es 11x, que nos han dado de dato que es justamente 90. Eso quiere decir que sí se cancela. Entonces, solamente está quedando 2 menos 1. ¿No es cierto? Aquí ese se cancela.
Acá se están cancelando estos dos y acá se cancelan estos dos. Entonces esto se cancela con él porque son iguales, porque suman 90 grados los ángulos. 2 menos 1, 2. Sería la respuesta 2 menos 1, 1, perdón. 1. 1. Ahí está. Entonces, ellos se cancelan, esos se cancelan siempre y cuando suman 90 grados. Se van a cancelar siempre y cuando... O sea, tenemos dos propiedades que estamos usando. Si multiplicados dan 1, los ángulos son iguales. Si las funciones son iguales, cofunciones, entonces son complementarias, entonces suman 90 grados. Entonces tenemos dos, estamos usando dos propiedades. Si multiplicados dan 1, entonces estos valores de acá son iguales. Ahora, si las funciones son iguales, entonces los ángulos son complementarios. Suman 90. Eso estamos usando. A ver, intente hacer el ejercicio. Trate. A ver. Tenemos dos partes, ¿no? Me pide calcular el coseno de x más y. Primero tengo que calcular x, luego y o y, y luego calcular el coseno, ¿no? Entonces, muy bien. Me dicen que van a ser un medio. A ver. Vamos a comprobar, a ver, vamos a ver. Entonces, lo primero, me dice que vamos por acá, que el seno de x menos 5. El seno de x menos 5 multiplicado por la cosecante de 25 menos x, eso vale 1. Eso quiere decir que estos de acá tienen igual valor. Son el mismo valor. Entonces 25 menos x. Este x que está restando pasa sumando. Y el 5 que está acá restando pasa también sumando. 25 más 5 son 30. X más x, 2 veces x, mitad, 15. 15 grados. Ya, 15 grados. Ese es un valor, pero no me piden x, me piden el coseno de x más y. Falta y. Entonces vamos a decir, ajá, en el otro valor, el seno de y más 10 es igual al coseno de y más 20. Y más 10 igual al coseno de y más 20. Eso ocurre siempre y cuando estos dos valores suman 90 grados. Sumaremos y más 10
10 más 10, más y más 20, eso es 90. 90. Entonces aquí sería 2 veces y más 10 más 20, 30. Eso es 90. Pasa a restar el 30. Y sería 60. 90 menos 30, 60. Y pasa a dividir la mitad de 60 a 30. 30 grados. Y ya está. Entonces, pero tampoco me pedían eso. Me piden, la respuesta es La suma. el coseno de la suma. El coseno de la suma. Sería 15 más 30. ¿No? Me lo voy a poner 45. 45. Lo voy a poner así. X, no, es lo que me están pidiendo. O sea, ¿cuánto vale el coseno de 45 entonces? 15 más 30 es 45. Sería coseno de 45. Tengo que saber cuánto es el coseno de 45. 45 grados, 1, 1, raíz de 2, coseno sería 1 en este 45. 1 entre raíz de 2. No hay respuesta, 1 entre raíz de 2. Hay que racionalizarlo, ¿no? Se multiplica En arriba el, y abajo, ¿no? estaba viendo un cuadro de las funciones, ¿no? Del coseno de todos los ángulos. Y en 45 el coseno sale raíz de 2 sobre 2. Perfecto. Es lo mismo que estamos poniendo acá, ¿no? Como dice su compañera, raíz de 2 sobre 2. ¿Qué es racionalizar? Multiplica por raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, o sea 2. Y arriba 1 por raíz de 2. ¿Qué es la respuesta? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Entonces, no es muy complicado esto. No tiene por qué ser complicado tampoco. Pero ya estamos más o menos tratando de entender el proceso. Más o menos tratando de entender el proceso. ¿No? Más o menos tratando de entender cómo es este proceso. ¿No? Si los ángulos multiplicados dan 1, los ángulos son iguales. Y hemos igualado y salió 15 grados. Si las funciones son iguales, entonces los ángulos son complementarios, sumados a 90 grados. Entonces sumamos, dio 90 grados y salió 90 menos 30, 60 entre 2, 30. Ese sería el coseno. Y coseno de 45 grados es 1 entre raíz de 2 o raíz de 2 entre 2. Listo. A ver, trate de hacer ese problema, a ver cómo lo plantea. ¿Cuánto? Por el chat, su respuesta. Intente.
La A. Esa sol está apagado. Profesor, Bien. Ya está, ¿no? Este ejercicio está sencillo. Había que darse cuenta. Había que darse cuenta. ¿De qué? Hay que darse cuenta de que la tangente la puedo poner, la tangente la puedo poner como su complemento. O sea, la tangente la puedo poner como su complemento. La tangente que está aquí la voy a poner como la cotangente, pero del complemento. La otra tangente sería la cotangente también de su complemento. Y la de 30 sería la cotangente de su complemento. O sea que suman 90. Y así. Y la última, la tangente de 80, lo voy a poner como la cotangente de su complemento. Ya está. Y la parte de abajo lo voy a poner así, lo voy a poner ordenado, nada más para darnos cuenta, ¿no? La parte de abajo, nos damos cuenta que es la misma ahora que la parte de arriba, ¿no? O sea, este 10 lo estoy poniendo por acá. Y estamos poniendo nos estamos dando cuenta que todo esto de acá es igual a todo lo de acá. O sea, lo de arriba es igual a lo de abajo. Y eso entonces vale 1, ¿no? 1, como dijo su compañero. 1. Entonces, simplemente ponemos su complemento. El complemento de 10 es 80 y 10, porque suman 90. De 20, 70, de 30, 60 y de 80, así. 10. Y en la parte de abajo la acomodamos para que darnos cuenta de que es igual. Son iguales y se cancela. Y queda 1. Así de fácil. Tenemos... Profe, ¿puede ponerlo de nuevo para sacarle captura? a ver. profesor, un ratito. Ujú. Gracias. Ok. Entonces tenemos un problema también para aplicar, ¿no?
Ya. Tenemos el siguiente ejercicio. Fíjese, ve que acá hay una ecuación, ¿no? Una ecuación. Pero me piden X. Lo primero que vamos a copiarlo acá para ir garabateando acá. Vamos a decir, a ver, tenemos acá la secante de la secante de 2x menos 8. Es igual al seno de 40 cosecante de 40 más tangente de 15 cotangente de 15. Bien. Entonces, lo que tengo que haber aprendido hoy día es que si el seno con su inversa están multiplicados, el mismo ángulo, eso da 1. Eso tengo que haber aprendido hoy. Esto da 1. Y también tengo que, si es que la tangente de un ángulo es 1. igual a la cotangente del mismo ángulo, ¿no? También da 1. 1. Esto da 1 y eso da 1. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Bueno. Pero acá ya es un problema aparte, porque me piden X. Entonces vamos a decir, muy bien. Esto de aquí es 2. Pero es 2. Como es una función, acá abajo hay un 1. Que no se pone, pero lo estoy poniendo para darnos cuenta de que ese 2 corresponde a una hipotenusa. Y, ¿cierto? Este es secante, aquí nos estamos confundiendo, ¿no? Por apurados. Secante es hipotenusa. Y acá el 1 sería el cateto adyacente. 1. Y bueno, este es 1, 2, raíz de 3, es conocido. Este es 60 grados. Secante, o sea, en realidad, secante, este es 1 y este es 1. O sea, secante igual a 2. Secante igual a 2, entonces estamos hablando de que la secante es igual a 2 entre 1, o sea, hipotenusa vale 2, cateto adyacente vale 1. Eso quiere decir que este ángulo es 60 grados. Eso es lo que quiere decir. Entonces, 2x menos 8 es 60. Profe, ¿por qué 60? Ya, porque la secante de un ángulo cualquiera dice que es así. Pero yo sé que la secante de 60 es así. La secante de 60 es así. O sea, la secante del ángulo de 60 grados es eso. O sea, este ángulo corresponde a este ángulo. ¿Por qué? Porque su secante es 2 entre 1. Entonces, este ángulo tiene que ser 60 grados. Es como cuando si le hubiesen dicho el seno de x más 15 es igual a raíz de 2 sobre 2. Ya. Raíz de 2 sobre 2 es 45 grados. Este es 45 grados entonces. Entonces, esa es la idea. Si usted le están diciendo
que esto es 2, entonces tiene que ser 60. Porque la secante de 60 es 2. Por lo general, siempre en los problemas va el seno de 30, ¿no? Seno de 30 a un medio, siempre. Eso viene en los exámenes, bastante. Bueno, este 2 viene poco. Pero ahí está, es 60 grados porque este ángulo es 60 grados para que eso sea 2 entre 1. Y por eso que le puse, eso tiene que ser 60 grados. Obligatoriamente tiene 60 grados, que va a pasar a sumar el 8 más 60 y sale 68 entre 2, que es 34, o sea, la mitad. Muy bien. La E, como dijo Jennifer. Entonces ya con eso completamos, ¿no? Esa es la idea básica. Pero bueno, nuestro examen de emisión es papayita, facilito, para irme tranquilo. ¿Cuánto sale ese ejercicio? Todos en el chat, su respuesta. Profesor, 18. 18. A todos les sale 18, ¿verdad? Así viene nuestro examen, ¿no? Y a veces no lo hacen. O sea, nuestro examen viene facilito y a mí me dice, Gustavo, tú no sabes enseñar porque los alumnos no responden trigonometría. Eso siempre me fastidia. Yo lo pongo así de fácil y no lo hacen. Está facilito. Pongo así, ven seno, 3x, cosecas. ¿Qué será eso? Y no lo responden. Pero ahora ya sabe. Entonces, usted lo que ha aprendido justamente es eso. Ha aprendido el día de hoy que si yo tengo una función multiplicada por su inversa, ¿cómo, profesor, por su inversa? El seno con la cosecante, el coseno con la secante, la tangente con la cotangente. Son sus inversas. Si la función está multiplicada por su inversa y vale 1, el producto, entonces obligatoriamente los ángulos deberán de tener el mismo valor. Deberán de tener el mismo ángulo, tendrá que ser. Y entonces diré 3x es igual a 54, x es igual a 54 sobre 3. Como dijo su compañera, 18. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Que cuando dos funciones inversas multiplicadas dan 1, los ángulos son iguales. Igualamos y sale la respuesta. Así es sencillo. Así es fácil. Profe, Pregunte. ¿qué hubiera pasado si hubiera sido igual 2? Igual 2 acá. Ya no, ¿Sería ya no. igual o de No, otra ya manera? no. Ya no sería igual. Ya no sería igual. Ya sería de otra manera de Ya sería resolverlo. otra manera, sí. Ya sería otra manera de resolver. Ah, ya. Bien, entonces ahí está el vínculo. Si desean descargar la pizarra, yo les recomiendo que la descarguen aquí como PDF para que tengan todas las capturas. Bien, si no hay preguntas, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Que tengan un buen día. Vamos a detener esto. Ahí tiene la pizarra.